a ciertas organizaciones importantes, algunos de ellos particularmente perpetrados por grupos de hackers vinculados hacia ciertas naciones con fines políticos, de los cuales 160 se han identificado oportunamente. En este caso, pues dado el panorama geopolítico que de repente estamos viviendo, tanto por la situación en Ucrania y recientemente en Medio Oriente, pues esto ha elevado también los focos de alerta para ciertas organizaciones. 50 de estos 160 grupos han sido vinculados también en ataques de ransomware que tienen como objetivo infraestructura core dentro de estos mismos países, entre muchos otros. Se identificaron un total de 100,000 dominios utilizados por estos ciberdelincuentes, incluidos 600 empleados que estaban elaborando particularmente dentro de estas organizaciones y que tenían una finalidad de fungir como enemigo dentro de la misma empresa. Afortunadamente, dependiendo de las configuraciones que tuvieran esas empresas y el nivel de detección que tuvieran sobre las plataformas de seguridad, pues lograron en algunos casos detectar hasta 4,000 ataques por segundo, que les permitió esta detección, pues tener un plan de ejecución adecuado para mitigarlos oportunamente. En este escenario, pues también tenemos que tener en mente que los ataques de Power Spray han sido un vector de riesgo que va en aumento durante estos últimos 2 años, particularmente hablando del 2023, en un periodo de febrero a junio, pues se potenciaron los ataques a cientos de organizaciones. Tenían como objetivo principalmente lograr la persistencia del atacante y mediante movimientos laterales lograr infiltrarse hasta la información core en diversos sectores. Aquí yo les hago la invitación a que si algunos de ustedes dentro de sus organizaciones pertenece a alguno de estos sectores que estamos mostrando en este momento dentro de la pantalla, pues hagan ese ejercicio de verificar cuál es el plan de seguridad que tenemos actualmente dentro de nuestra organización para verificar si es que estamos preparados ante un posible incidente, ya que muchos de nuestros países en Latinoamérica pues estamos pasando por un proceso quizás electoral. Esto hace que dentro de estos meses, pues el nivel de ataques también que estamos sufriendo dentro de estos mismos sectores, pues incremente considerablemente. Y por desgracia no es un panorama que nosotros veamos que vaya a disminuir por lo menos de cara hacia el 2024, lo cual significa todo un reto para las organizaciones y para todos los administradores de seguridad que estamos al pendiente de este tipo de amenazas. En particular, en este último año, a través de 150 análisis de ciberseguridad que hemos ejecutado en conjunto en diferentes organizaciones alrededor de toda Latinoamérica, pues hemos registrado y confirmado este tipo de amenazas. En su mayoría, las organizaciones llegan a registrar, por ejemplo, entre un 60 y 70% de los usuarios que estaban registrados en el directorio activo con un nivel de riesgo pues ya establecido en alto. Em, Esto es preocupante porque muchas de estas organizaciones no estaban conscientes de si este nivel de riesgo que estaba detectando la telemetría del directorio activo, pues estaba incrementándose y en qué periodo de tiempo lo estaba haciendo. Al revisar pues todo el historial que estábamos viendo sobre actividad de cada uno de los usuarios, muchas de estas actividades de riesgo comenzaron a suceder dentro de los últimos 6 meses de la operación dentro de la organización. Si es que no se estaba teniendo en mente este tipo de escenarios, pues en algunos casos sí llegamos a detectar pérdida de información, lo cual genera cierto impacto al negocio en también miles de dólares en este sentido. Aquí también Microsoft nos ha otorgado pues una serie de riesgos humanos que tenemos alrededor de las organizaciones y es importante que identifiquemos en qué puntuación están posicionados este riesgo. Como pueden observar en la gráfica de 0 a 5 están puntuados algunos riesgos que podrían suceder de parte de los usuarios como son el trabajo remoto. Algunas organizaciones todavía en pleno 2023 tenemos un esquema de pronto híbrido 100% remoto, que si estamos obviando del lado de los administradores de seguridad ese entorno donde nuestros usuarios están desenvolviendo, pues nos lleva a nuevos vectores de riesgo, sobre todo si es que estos usuarios tienen acceso dentro de los mismos dispositivos a redes sociales en sus dispositivos móviles, también vinculados con em, acceso a información dentro de la organización, pues tenemos un vector importante. Yo particularmente he sido
he intentado ser víctima de estos atacantes, pero afortunadamente al contar con las medidas de seguridad correspondientes, pues no ha quedado en más que un intento sobre este tipo de amenazas. Pero también hemos detectado y confirmado que muchas veces este tipo de riesgos se detona por la falta de capacitación en el departamento de tecnología o de seguridad. Al ser estas amenazas una evolución constante y a su vez las herramientas pues tienen siempre nuevas funcionalidades que se están integrando en un periodo quizás de 3 a 6 meses, se vuelve un poco complejo seguir el paso si es que no tenemos un plan preestablecido. Por lo cual sí hacemos ese llamado a que todos nosotros, dentro de la capacitación que nosotros tengamos como política organizacional o quizás de manera proactiva, pues logremos en medida de lo posible adentrarnos y empapelarnos un poquito más sobre qué es lo que se va a venir dentro de la industria. Muchas veces también esto deriva en fallas de cumplimiento. Yo los invitaría aquí también a hacer un pequeño ejercicio con sus usuarios finales de qué pasaría si de pronto reciben un mensaje a nombre del jefe que aparentemente sí puede hacer desde la cuenta de correo electrónico que le solicita el acceso a una base de datos confidencial. Puede ser que la respuesta que obtengan de que sí les brindan el acceso al ser el jefe el que lo está solicitando o el nombre del jefe el que lo está solicitando por parte de los usuarios, pero no necesariamente esto se está ajustando a las políticas de cumplimiento que debemos de tener dentro de la organización, teniendo en mente el tipo de información que pueda contener esa base de datos. Y por desgracia, en un porcentaje mayor a los 4 puntos, pues tenemos todavía en pleno 2023 un índice muy alto de riesgo en cuestión de campañas de phishing y particularmente de autenticación básica de cara a nuestros usuarios. Sé que este panorama, particularmente hablando de la autenticación básica en Latinoamérica, es muy complejo de pronto por el tipo de usuarios a los que nos estamos enfrentando, pero también hay algunas opciones que nosotros podemos brindar a la hora de que bajamos esta información y de cómo les planteamos manipular la contraseña junto con otras políticas de seguridad que también podemos habilitar a través de Microsoft Entra. Del lado derecho, como podrán observar, es una comparativa sobre un grupo activista iraní de los ataques que se estaban perpetrando entre un periodo de julio del 2021 a junio del 2022. Particularmente están focalizados más hacia la parte de Norteamérica junto con Europa. Esto es un panorama que ha cambiado recientemente en este último año, pues Latinoamérica vemos que ya se empieza a tintar de rojo y esto va a ir aumentando conforme vayan pasando estos próximos meses, dado que muchos países pues ya iniciaron o están próximos a iniciar su proceso electoral en conjunto con Estados Unidos, de pronto por la cercanía o las relaciones que ciertos países podemos tener con esta nación, pues nos podemos ser víctimas de este tipo de amenazas por parte de estos activistas. Aquí también les queremos compartir un par de casos que nos han sucedido de manera en conjunta con ciertos clientes. Hemos identificado cuáles fueron sus escenarios de riesgo. Y en este caso, pues vamos a poner un ejemplo en donde un departamento de seguridad, pues no había realizado la configuración de la comprobación de las configuraciones existentes sobre sus plataformas. En determinado momento se lanzaron ciertas políticas, pero pues eso fue hace ya varios años. Nunca hubo un ejercicio de evaluación nuevamente si esas políticas se ajustaban al escenario de seguridad actual o hacia las nuevas prácticas que estaban teniendo nuestros usuarios post pandemia, y esto trajo pues nuevos escenarios de riesgo y sobre todo porque esta organización ha empezado a adoptar un esquema de trabajo remoto y adicionalmente los usuarios nuevos pues ya podían incorporar sus dispositivos personales, tanto teléfonos móviles como laptops, hacia recursos de la empresa, pero nunca se validó, se contempló pues esa validación sobre la seguridad de los dispositivos, el software que de pronto estaban instalados en dichos entornos, y esto generó pues obviamente pérdidas de información, la exposición de las credenciales. En algunos casos, por desgracia, no solamente se llegó a acceder a información personal del usuario, sino que también a información confidencial dentro de la organización, y al ser esto
información de valor, pues se llegó a, por desgracia, a la extorsión directa hacia los usuarios, lo cual desencadenó todavía una serie de consecuencias mucho mayores. En nuestro ejemplo número 2, pues las plataformas comienzan a detectar pues múltiples intentos de inicio de sesión en un principio fallidos por ataques de password spray. Esto quizás es un escenario que ustedes han vivido, particularmente en sus organizaciones, pero aquí el error que comete directamente el equipo de seguridad es que al ser muchas alertas las que se empiezan a generar dentro de las plataformas y no tener controlado también a través de las diversas herramientas que de pronto Microsoft nos ofrece, pues obviaron este nivel de alertas, no revisaron la incidencia y 1 hora con 20 minutos después de que inicie el ataque, se logran vulnerar los accesos en algunas cuentas de correo electrónico. Estas mismas empiezan a mandar phishing tanto a usuarios internos de la organización como organizaciones externas. Por desgracia, un sector afectado durante este ataque, pues fue el equipo de soporte de primer nivel directo hacia los usuarios, porque las cuentas se empiezan a bloquear, no se puede acceder al correo electrónico y pues al ser múltiples usuarios los que empezaron a sufrir en este ataque, desbordó la capacidad del equipo de seguridad y de soporte para atender a los usuarios oportunamente y volver a la operación lo más pronto posible. En ambos casos, pues vemos que hay ciertas incidencias o ciertas falencias sobre el actuar del equipo de seguridad, pero también del actuar de los usuarios, y esto nos da pie a hablar de las metodologías. Alrededor de estos últimos años, pues diversas empresas hemos tratado de incorporar la metodología de confianza cero o cero trust a través de las señales que nosotros como organización podemos empezar a detectar. Por ejemplo, los usuarios y sus ubicaciones donde tradicionalmente se conectan a las plataformas, los dispositivos desde donde lo están haciendo, las aplicaciones a los que nos están solicitando acceso o estamos concediendo algún tipo de permisos para que el usuario pueda realizar sus actividades diarias junto con un análisis de riesgo en tiempo real. Por desgracia, la mayor parte de las organizaciones, si es que están tomando algún tipo de acción, se quedan en un MFA, en algunos casos muy acotados hacia usuarios del ámbito directivo o quizás en el ámbito de supervisión, pero no necesariamente el MFA es la única barrera que podemos nosotros poner ante un escenario de seguridad. Nos ayuda, sí, bastante, pero tenemos que empezar a poner muchas más barreras a través de todas las aplicaciones que tenemos a nuestra disposición en Microsoft Entra. Y sobre todo tener en mente que esta metodología de confianza cero la podemos ir adoptando a nuestras necesidades. Por ejemplo, siempre hablamos de verificar explícitamente, pero ¿qué vamos a verificar explícitamente? La parte de nuestros usuarios, los inicios de sesión, qué es lo que ha estado pasando, cuál ha sido el actuar después de que un evento de seguridad ya comenzó a suceder y si es que estamos empezando a aplicar los accesos con privilegios mínimos durante el ciclo de vida de las identidades de nuestros usuarios. Y sobre todo tener en mente eh, que siempre va a haber una brecha de seguridad en algún sistema, sin importar el número de barreras o de herramientas que nosotros podamos tener dentro de la organización, independientemente también de quién sea el fabricante de las mismas, pues debemos de asumir el posible fallo ante cualquiera de los puntos de seguridad que nosotros estamos empleando. Esto es importante porque muchas veces me ha tocado interactuar con equipos de seguridad que al tener un nuevo antivirus o quizás una nueva política de seguridad, pues piensan que ya con eso están protegidos por los siglos de los siglos y resulta que no es así. Siempre tenemos que tener en mente ese plan de contingencia ante ciertas eventualidades y también cuáles van a ser esas eventualidades que nos pueden suceder a través de los diferentes recursos de la organización. Por ejemplo, las plataformas ya nos brindan una puntuación de seguridad. Si bien esta información está disponible de forma gratuita, apenas accedemos al portal, se sorprenderían con el número de personas que realmente le presta atención a esta puntuación de seguridad.
Actualmente la plataforma nos brinda una prioridad sobre cada una de las recomendaciones que nos está arrojando. Si es que la recomendación que nos está proponiendo pues ya está en una versión directamente pública o todavía se encuentra en una etapa beta con una versión final próxima a lanzar dentro de los siguientes meses, pues difícilmente este es un seguimiento que se le da a través de los diferentes equipos de seguridad y simplemente la revisan, la omiten o la dejan para después, pero nunca la llevan a cabo en un plan de ejecución. Esto por defecto, pues va a afectar tanto la puntuación que tenemos actualmente dentro de nuestros tenants, como también la interacción que podemos ir configurando a través de las diversas plataformas que nos brinda Microsoft o que incluso nosotros podemos estar desarrollando de forma interna. Hay que aplicar una estrategia de principios de seguridad. Por ejemplo, empezar identificando esas amenazas, vulnerabilidades y consecuencias a través de los diferentes controles que nosotros vamos a ir habilitando. Tener en mente siempre cuáles van a ser esas medidas que nosotros o el equipo destinado a responder ante estas incidencias va a tomar y que estas medidas pues también se ajusten a lo que nuestros usuarios están necesitando. Por costo, muchas de las organizaciones asumimos que en costo no nos referimos únicamente al tema financiero o económico de cuánto me va a costar mensualmente X herramienta, pero no estamos tomando en cuenta el costo del impacto de la marca a través de alguna vulnerabilidad que nosotros estemos em, omitiendo. Tenemos que centrarnos en este resultado, verificar siempre que ese estado final sobre lo que estamos planteando nos ayuda a mitigar este tipo de amenazas si tenemos los medios actualmente para lograrlo y cuál es el progreso que tenemos que seguir para llegar hasta este estado final. Priorizar todos los assets de la organización. Entiendo que pues muchas veces nada más hay una sola persona dentro de los administradores de seguridad que quizás brinda servicio a más de 1,500 usuarios dentro de una oficina o un sector en específico, pero tenemos que tener un enfoque gradual, identificar cuáles de esos usuarios van a tener una criticidad más alta, incluyendo los sistemas a los que ellos y la información a los que ellos tienen acceso. Esto nos va a permitir, pues, optimizar la mayor parte de esta carga de trabajo a través de las diferentes configuraciones que también se pueden ir habilitando dentro de las plataformas. El respeto a la privacidad y a las libertades civiles es algo que, por desgracia, omitimos muchas veces de parte de los equipos de TI y de seguridad. ¿Por qué? Estamos en un mundo tan cuadrado y en constante cambio que siempre hablamos nuestro lenguaje y difícilmente llegamos a sensibilizarnos con nuestros usuarios. Siempre es más fácil optar por decirle habilitas el MFA porque es política de la empresa a quizás darle una plática de cómo lo puede ir incorporando poco a poco y no solo en recursos de la organización, sino que también en las diversas plataformas que él pueda integrar de manera personal. Y tenemos que empezar a tocar este tema con nuestros usuarios porque al final del día una tendencia que nosotros vemos mucho a raíz de la pandemia es que los usuarios sí o sí pues tienen el correo electrónico vinculados a sus dispositivos móviles. Estos dispositivos móviles, si bien no vamos a entrar a administrarlos directamente nosotros, a denegarle que instale Facebook, WhatsApp o aplicaciones fuera de las tiendas oficiales, pues sí tenemos que darle esa conciencia de que si él hace eso, pues está probablemente exponiendo su información personal junto con información de la organización, ayudarle a habilitar ciertos métodos de seguridad dentro de las plataformas que él utiliza, por ejemplo, WhatsApp, que habilite un PIN, un correo de respaldo, nos ayuda también a que el usuario se empiece a sensibilizar y lejos de que nos vea como un equipo de seguridad impositivo, porque estamos aplicando la nueva política de seguridad de la organización, nos va a empezar a ver como un aliado o un amigo de confianza al cual le puede preguntar qué es lo que está sucediendo y si eso que está realizando pues en algún momento lo puede llevar hacia un escenario de peligro. Y también nosotros como organización tenemos que empezar a tener esa pertenencia mundial.
alrededor de distintos estándares internacionales, pues tenemos una serie de pasos o frameworks que nos permiten apoyarnos en el actuar sobre ciertas incidencias que podemos ir aplicando sobre estas amenazas, no solamente cuando estamos buscando quizás alguna certificación o cuando se nos viene alguna auditoría, sino que nosotros también lo podemos hacer proactivamente si es que ya tenemos identificados cuáles son esos vectores de riesgo a los que estamos expuestos y sobre todo a los que en determinado momento estamos obviando porque no nos han sucedido dentro de los registros que ya tenemos. ¿Vale? Ahora, la importancia de la seguridad en Microsoft Entra, ¿por qué es esencial? Microsoft Entra, pues es la plataforma que va a resguardar el asset más importante que tenemos, tanto las personas como las organizaciones. Y ese asset es la identidad. Muchas veces usamos esta palabra de manera muy sencilla o coloquial, pero realmente es nuestro asset más importante porque es nuestro conjunto de características que nos acreditan ser quienes decimos ser. Y sobre esta identidad es que nosotros como organización y como personas, pues tenemos una serie de accesos y autorizaciones. Muchas veces pensamos que nada más por tener el DNI oficial de nuestro país, pues ya nos brinda acceso a lo mejor a ciertos créditos financieros, ¿no? Pero también tenemos accesos y autorizaciones a ciertas plataformas. Y si no la protegemos tanto en el ámbito personal como en el ámbito organizacional, pues esto nos va a llevar eventualmente por desconocimiento de los usuarios a usos malintencionados y quizás también fraudulentos junto con acceso a terceros no autorizados. Tenemos que tener en mente siempre que nuestra identidad, independientemente de cuántos antivirus tengamos instalados en nuestros dispositivos, cuántas plataformas tenemos nosotros habilitadas, pues que la identidad es nuestro recurso más importante y tenemos que protegerlo siempre. En este caso, pues Microsoft ha liberado una serie de actualizaciones a través del centro de administración de Microsoft 365 que nos permite seguir por medio de unas guías cómo podemos ir adaptando Microsoft Entra como nuestro principal aliado a la hora de configurar la identidad, por ejemplo, un single sign-on a través de diferentes aplicaciones que nosotros podemos tener en la nube, junto con la documentación técnica en caso de que sea algún tipo de desarrollo interno para poder seguir esos pasos de manera gráfica y lograr que nuestros usuarios pues no manejen diferentes tipos de accesos, usuarios y contraseñas a la hora de acceder a cada plataforma. También a través de recursos gratuitos, pues Microsoft siempre ha liberado un pad tanto de certificaciones como de documentación adecuada para que nosotros observemos y veamos cuáles son esas mejores prácticas a la hora de utilizar la plataforma. Recientemente hay unos cambios, incluso muchas organizaciones se han visto afectadas porque todo lo que conocían anteriormente como Azure Active Directory ahora se va a llamar Microsoft Entra ID. Esto va más allá de un simple rebranding sobre el nombre porque algunos de estos cambios también nos van a impactar como organización. Si ustedes no han tenido algún impacto actualmente, pues es importante que aún así revisen esta lista de cambios. Nosotros les vamos a compartir a través del correo electrónico un link que les va a permitir visualizar cuáles son esas novedades que van a llegar dentro de los próximos meses para que puedan empezar a planear esos escenarios de migración y si es que requieren tomar acción en específico sobre algún punto en particular. Es importante que ustedes no obvien ninguno de estas recomendaciones porque muchas veces ya llegan solicitando soporte cuando algunas de las características pues ya se deshabilitaron y es un tanto complejo volver a em, habilitarlas en las nuevas secciones o en los nuevos portales por la configuración que tenemos que hacer de una forma pues óptima o de un día para otro. Es importante que sí tengamos pues este lapso de tiempo que nos permita pues hacer esta planificación sobre posibles eventualidades y sobre todo si es que vamos a tener un impacto de cara hacia el usuario
final. En este caso, por ejemplo, si ustedes ya dentro de su organización tienen algunas políticas que les permitan evaluar el nivel de riesgo sobre los usuarios o sobre los inicios de sesión, este particularmente es un módulo que va a dejar de existir dentro de la configuración de Identity Protection por separado y se va a comenzar a integrar en la sección de políticas de acceso condicional de cara a los próximos meses. La interfaz gráfica no va a dejar de desaparecer por lo menos hasta finales del 2026, según el roadmap que tiene Microsoft, pero sí la característica va a presentar cierto apagón en su funcionalidad si es que no lo migramos antes de esa fecha, por lo cual sí es importante que lo revisemos. Si ustedes necesitan algún tipo de asesoría, pues con todo gusto nos pueden contactar y podemos validar cuáles son las opciones que tenemos disponibles para ustedes y apoyarlos durante este proceso. También, por ejemplo, si es que ustedes ya son una organización pues mucho más madura, que ya ha implementado el MFA, ya ha implementado alguna política que le permita al usuario o no acceder a sus recursos o a sus aplicaciones independientemente del dispositivo móvil en ciertas ubicaciones del planeta. Hay una nueva actualización sobre la política de sesión de acceso continuo, que también es uno de los features que va a tener mayor importancia los próximos meses. Porque actualmente, si bien el MFA garantiza pues una protección, pues es posible que si no verificamos ese estado de salud del dispositivo, nos roben el token de inicio de sesión que autorizó el MFA y de pronto ese token se utilice en una computadora completamente externa y pues va a lograr pasar esa barrera. Pero con esta nueva característica de inicio de sesión continua, lo que nos va a permitir es evaluar, por ejemplo, la IP desde donde se está emitiendo el token, pero a su vez a través de diversos clientes de aplicación, por ejemplo, en el caso de correo electrónico, a través del cliente de escritorio, podemos también mediante su telemetría detectar la IP en la que se está ejecutando el cliente. Ambas IPs ahora van a tener que coincidir. Si en algún momento no coinciden, la plataforma va a denegar completamente el acceso hacia los recursos. Esto es una característica muy importante porque no va a depender de ningún cliente y tampoco de ninguna plataforma en particular. Se puede desplegar tanto para cliente de escritorio en Windows, en macOS, como dispositivos móviles, incluso a través de los navegadores. Si bien la característica aún está en su fase preliminar, ya se puede configurar a día de hoy dentro de nuestras políticas de acceso condicional para que comencemos a evaluarlo. También algunas de otras plataformas que brindan alguna integración actualmente, pues son Microsoft Teams y SharePoint para las organizaciones. También en el caso del MFA, pues como ustedes saben, si es que ya lo tienen habilitado de cara hacia algunos usuarios de la organización, pues tradicionalmente se utilizaba el número de teléfono del usuario, donde se le hacía un SMS o una llamada tal cual por el operador de teléfono. En algunos países, en este caso de Nueva Zelanda, pues se está probando una nueva característica que va a permitir al MFA que se reciba este código de verificación a través de WhatsApp. Esperamos que dentro de los próximos meses esta característica se libere hacia el resto del mundo porque al ser WhatsApp ya una plataforma que particularmente en Latinoamérica ha tenido mucha penetración, pues también a nosotros como equipo de seguridad nos ayuda bastante a que los usuarios adopten esta nueva característica, siempre y cuando no suene como una imposición del equipo de seguridad y mejor planteemos la idea como una forma más sencilla de iniciar sesión. O si bien ya tenemos la suficiente madurez dentro de nuestra organización, quizás para ciertos usuarios, pues podamos habilitar en medida de lo posible el passwordless a través de sus dispositivos móviles sin necesidad de que nosotros como administradores de seguridad pues tengamos que liberar políticas a todo el dispositivo únicamente utilizando la aplicación de Microsoft Authenticator y un registro a través de Intune en conjunto con Microsoft Entra. Como pueden observar, no solamente es un cambio de nombre de lo que antiguamente conocíamos como Azure AD,
Es posible que algunas de estas características ustedes las tengan contratadas incluso con algunos de los paquetes de licenciamiento que nos brinda Microsoft. Actualmente dentro de los tenants ya tienen que tener este nuevo rebranding como Microsoft Entra ID en sus diferentes versiones, pero van a seguir siendo incluidas dentro de estos paquetes. Si ustedes no están seguros de cuál edición de Microsoft Entra ID están ejecutando dentro de sus tenants, pues simplemente ingresando a la plataforma les indica la edición de Microsoft Entra que ustedes tengan, pero es importante también que hagan esa validación sobre los usuarios para que a la hora de que habiliten algunas políticas, pues sea compatible con la edición que tengamos designada por licenciamiento de cara hacia nuestros usuarios. Microsoft Entra se integra muy bien con toda la suite de Microsoft de seguridad. En este caso, pues ya nos brinda directamente desde la plataforma algunos ataques y mapas que nos pueden servir a nosotros como administradores de seguridad para empezar a evaluar dónde estamos posicionados actualmente, cuál es el porcentaje de ataques que hemos sido sufrido, desde dónde se está originando este tipo de amenazas y cuáles son algunas de las recomendaciones que podemos comenzar a ejecutar, pero no solamente se queda ahí. Recientemente, incluso en la edición gratuita, pues ya se puede hacer una serie de evaluaciones en cuestión de la gobernanza de identidad y también se están desbloqueando algunos conectores que van a permitir a través de algún CIEM, por ejemplo Microsoft Azure, Microsoft Sentinel posicionado particularmente sobre la plataforma de Microsoft Azure, em, indexar esta telemetría y poder tener una detección mucho más puntual sobre qué es lo que está pasando. Microsoft Entra, pues va a ser nuestro aliado sin duda alguna porque tiene tres cores principales. El primero, pues es asegurar el acceso. Todas estas políticas de protección se pueden personalizar y eso es importante que las organizaciones lo tengamos en mente. Si bien hay algunas plantillas que Microsoft ya nos da por defecto, nosotros podemos generar una política que se adapte hacia nuestras necesidades. Podemos incluso habilitar que el usuario sea el que se dé servicio sin que necesite de algún contacto del administrador. En alguna ocasión también, en alguna organización, pues me comentaban, es que yo no he habilitado el cambio de contraseña por parte de mis usuarios porque si lo están hackeando, no tiene un MFA activo y lo que está haciendo pues es sobresaturarse porque al final del día muchas veces al usuario se le olvida la contraseña, tiene que esperar la respuesta de en este caso del administrador de seguridad para que le rebote la contraseña y pueda acceder nuevamente hacia las plataformas. Esto deriva muchas veces en escalaciones innecesarias al no tener configuradas estas características dentro de nuestros entornos de trabajo. Cómo le estamos indicando al usuario también de que tiene que realizar este proceso. Tenemos también que simplificar ese ciclo de vida dentro de nuestras identidades para ver si es que lo que estamos ejecutando a día de hoy pues nos está facilitando efectivamente el trabajo o en su defecto tenemos que hacer un refuerzo. Con estas nuevas características que les mencionaba, pues nos va a dar una mayor visibilidad y control sobre todo lo que estamos detectando a través de la telemetría de Entra ID y sobre todo ya nos va a permitir tener una mayor confianza sobre la verificación de identidad y también no solamente de parte de nuestros usuarios, sino que también si estamos bajo esquemas de colaboración en conjunto con escenarios B2B, pues podemos de igual forma pues mantener todo nuestro entorno y accesos seguros. Ahora, particularmente hablando de los ejemplos que les mostrábamos al principio, pues ¿cómo podríamos nosotros prevenirlo? Pues en el ejemplo número uno se tiene que revisar constantemente la configuración existente, hacer esa evaluación de dónde estamos posicionados sobre las características que están habilitadas hoy día y si es que los usuarios se deben de conectar a la red interna dentro de sus dispositivos personales, pues desplegar esas políticas de cumplimiento y protección tanto para los dispositivos, pero también para las aplicaciones junto con los datos en estos tres puntos en particular. En el ejemplo número dos, pues si bien nuestra configuración
todavía podría estar en un escenario que sea únicamente usuario y contraseña, tenemos que comenzar a definir desde cero nuestra política de seguridad actual, porque esto es muy básico y es muy sencillo. En menos de una hora con 20 minutos nos van a romper los accesos. En consecuencia, pues nos va a desbordar sobre la capacidad de asistencia que podamos tener dentro de la organización. Y si es que nosotros no deseamos que de pronto se nos sature el correo electrónico con la sección de alertas que tenemos a través de las plataformas, pues las podemos personalizar, y créanme que esta característica pues ayuda bastante a que en verdad mantengamos el foco sobre los verdaderos escenarios de riesgo a los que nos estamos enfrentando. En este caso, no podemos obviar también generar cultura. La mayor parte de los equipos de seguridad y TI debemos estar en constante capacitación. No solamente tiene que venir internamente desde la organización, sino que también tiene que ser de manera proactiva, porque también nosotros estamos expuestos. Si tenemos que nosotros tener esa capacitación constante, tampoco la podemos obviar de cara hacia nuestros usuarios. Tenemos que estar constantemente ejecutando simulaciones de ataque para ir identificando cuáles son esos usuarios de riesgo y a qué riesgo están expuestos. Muchas veces nuestros usuarios ya están tan acostumbrados a esas plantillas tan genéricas que vienen desde el exterior, pero no necesariamente quiere decir que están acostumbrados a detectar posibles amenazas que están dentro de la organización. Si recuerdan al inicio, hablamos que algunos empleados dentro de organizaciones habían sido detectados como hacktivistas. Podríamos nosotros tener también el enemigo en casa. ¿Y qué vamos a hacer durante un posible ataque que venga desde adentro? ¿Cómo podemos prevenirlo nosotros como departamento de seguridad? Ese plan definido y apegado a los estándares internacionales nos tiene que permitir responder ante incidentes y sobre todo volver a la operación en el menor tiempo posible. Siempre debemos de asumir que ningún sistema, plataforma, dispositivo o usuario pues va a ser infalible ante eventualidades, y eso nos incluye a nosotros. Muchas veces nosotros o los usuarios tienen esta perspectiva de que nosotros no caemos en este tipo de amenazas, pero la realidad es que sí podemos llegar a caer, y nos sucede con bastante frecuencia de lo que ellos esperarían. La mejor manera de desafiar a los ciberdelincuentes es entrenando a nuestros usuarios a combatir con uno. He visto casos incluso donde los intentan amenazar, incluso haciéndoles llegar contenido de violencia, particularmente de armas, diciéndoles que ya sabemos dónde trabajas, por dónde se ubica tu familia, y les vamos a hacer X cosa. El usuario entra en un estado de alerta y no sabe qué hacer, porque muchas veces nosotros como administradores de seguridad no les damos esa capacitación de qué pasa si de pronto te llegó una notificación en el teléfono para el acceso y te equivocaste y le diste que sí. ¿A quién le tienes que decir? ¿Cómo puedes proceder en ese escenario? No es nada más que el MFA pues está habilitado y ya siempre es infalible. Si el usuario se equivocó y le dio iniciar sesión, ¿cómo tiene que proceder? Si te llega un mensaje con estas características, no entres en pánico, conserva la calma, dinos a nosotros. A lo mejor dentro de la organización podemos habilitar también algunos recursos a los que ellos puedan acceder de manera inmediata, de pronto una línea de asistencia telefónica que les ayude a mantener en calma en lo que validamos la situación como departamento de seguridad. Desarrollar nuestras habilidades, pues como les mencionaba, a través de Microsoft Learn, son recursos gratuitos que nos permiten ir analizando cuáles son esas paths que ya están predefinidos. También obtener en medida de lo posible las certificaciones. Muchas veces Microsoft lanza ciertos eventos alrededor del mundo que te dan un voucher para participar sobre la capacitación gratuita, y sobre todo estar revisando constantemente los blogs. Estos links, como les mencionaba al inicio, pues se los vamos a compartir directamente al correo electrónico para que tengan acceso.
En este caso, si ustedes ya tienen identificados o todavía no están al 100% seguros de cuáles son algunas de las características que pueden incluir dentro de Microsoft Entra actualmente dentro de su licenciamiento, pues pueden revisar siempre la página oficial de Microsoft que les va a indicar pues cuáles son esas características que están de forma completa a través de un add-on o de forma parcial disponibles para el licenciamiento que ustedes tienen. Si de igual forma necesitan una mayor asistencia, pues con toda confianza se pueden acercar a nosotros. ¿Cómo los podemos aprovechar al máximo? Nosotros les proponemos este roadmap. Esto es muy similar a ejercicios que hemos ejecutado con las diversas organizaciones donde a través de este ciclo, pues comenzamos con una fase de descubrimiento de datos a través de las configuraciones existentes, identificando cuáles son esas alertas, viendo cuál es la experiencia de cara al usuario final, pero también la experiencia que ha tenido el departamento de seguridad al estar interactuando con esta herramienta. Ejecutamos un análisis de información y revisión de estas incidencias para empezar a ejecutar en una fase número 3, pues ya una planeación, perdón, sobre estas mejoras de seguridad y que esto se lleve ya a la ejecución final y nuevamente iteramos. Sé que muchas veces, pues como organizaciones, no sabemos por dónde comenzar, sobre todo porque siempre estamos recibiendo constantes solicitudes y peticiones de nuestros usuarios y es difícil hacer este tipo de evaluaciones. Por eso es que nosotros a través de los ejercicios de análisis de riesgo podemos comenzar en conjunto con ustedes a idear estos planes de seguimiento para que puedan moverse al escenario de seguridad deseado. Y pues bueno, ya estamos tocando el final del webinar, ya estamos a 6 minutitos de acabar. Pero esperamos que hayan encontrado esta sesión informativa y útil. También les recuerdo y los invitamos, este es solo el primero de una serie de webinars. Vamos a estar organizando muchos más, les vamos a estar mandando la liga para invitarlos. De hecho, el próximo lo tenemos planeado aproximadamente dentro de un par de semanas. Nosotros les avisamos, vamos a hablar un poquito de Copilot y sobre la inteligencia artificial y bueno, todos los retos que esto conlleva actualmente, ¿no? Y también un pequeño favor, si nos pudieran, ahorita les estoy mandando otra liga, si nos pudieran apoyar con esta corta encuesta, es para, pues bueno, revisar si ustedes les agradó este ejercicio que estamos haciendo de los seminarios web y que también nos propongan ustedes ideas para continuar estas pláticas que nos van a beneficiar a todos dentro de, pues bueno, de este mundo cibernético, ¿no? Entonces, no Sí, sé si alguien quiere agregar algo más, Dani. ahí también comentarles, como ustedes seguramente ya se habrán enterado a través de toda la serie de comunicaciones y campañas que ha lanzado Microsoft al respecto de Copilot, pues sí es importante que nosotros como organización tengamos algunos fundamentos sobre las configuraciones existentes. Copilot no solamente es una inteligencia artificial que se utiliza por algún tipo de aplicación, sino que es una suite de conectores que pueden estar involucrando tanto el sistema operativo, la parte de productividad alrededor de la suite que anteriormente era Office, pero también en cuestiones de seguridad que nos puede ayudar hacia algunos features. Pero si nosotros como organización no tenemos esta madurez o estas bases ya preconfiguradas antes de integrar Copilot, pues seguramente nos vamos a encontrar con algunos errores a la hora de realizar la integración. Así es que es importante, si ustedes gustan, a través de estos webinars, pues se unan a estas sesiones para que hagan ese check sobre sus configuraciones existentes. Y bueno, aquí también les dejamos nuestros datos en caso de que requieran algún tipo de asesoría en particular. Directamente me pueden contactar a través de mi número telefónico, a través de la aplicación WhatsApp o el correo electrónico. Estamos ahí para servirles. Muchísimas gracias a todos por atender y regalarnos su tiempo en este webinar. Esperamos su feedback y también sugerencias sobre próximos webinars. Que pasen una excelente tarde, que estén muy bien. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.